Reporte 100. Está con nosotros el economista Luis Núñez y le agradezco que esté aquí en cabina en vivo en Reporte 100. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, estimado Juan Carlos, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué instituciones miden la pobreza en México y cómo se mide la pobreza en México? Bueno, el Coneval es la principal institución que tiene como tarea fundamental las mediciones de pobreza en todas sus dimensiones, y eventualmente el INEGI también está publicando, de acuerdo a sus encuestas de ingresos y gastos, avances en algunas de las variables relacionadas a la medición de pobreza. Sí, ¿las últimas mediciones de qué año son? Las últimas mediciones por parte de Coneval 2020 y de INEGI hace un par de meses con sus recientes datos de la encuesta de ingreso y gasto. Hace un par de meses el INEGI midió 2022. 2022. 2022 hasta que... Actualizado. Debe ser a octubre, si no mal recuerdo. Octubre. El último dato, sí. Sí, entonces la medición de Coneval, que se basa en la encuesta del INEGI, así es. Es de 2020. 2020. Se presentó en el 2021. Así es, exacto. ¿Y la próxima de Coneval cuándo se va a presentar? Es probable que el 2022 se cierre 2022, para el 2023 se debe estar presentando el dato al 2022. El dato al 2022 así y hay es. una medición del INEGI. Exacto. Y en ese sentido, ¿cómo está la pobreza en México? Bueno, hay que decirlo que de acuerdo al último dato que tenemos de la encuesta de Coneval, el dato de Coneval, son 55.7 millones de pobres en nuestro país. Sí. Y la actualización que hace INEGI hace un par de meses sube 2.4 millones más de pobres. Estamos hablando de 58.1 millones de pobres en nuestro país. De 2018 a la fecha se ha aumentado alrededor de 6.5 millones de nuevos pobres. 6.5 millones. Sí. ¿De una población de cuántos? Son de 130 millones de pobladores en nuestro país. 130 millones de mexicanos, 58.1 millones vive en pobreza. Así es. Sí, ¿cómo cataloga la pobreza el Coneval? ¿Cómo cataloga la pobreza el INEGI? Bueno, el INEGI se fundamenta más en los ingresos que obtienes. Y el Coneval tiene una serie de variables, entre otros el ingreso, pero también carencias diversas, como servicio de salud, carencias en vivienda, en alcanzar el consumo de la canasta básica, una serie de parámetros de esa naturaleza. Sí, estos 6.5 millones de nuevos pobres de 2018 a la fecha, ¿son resultado de la pandemia? En gran parte son resultado de la pandemia ese incremento, y quiero también señalar que se podrían haber mitigado un poco con una buena política contracíclica, una política fiscal contracíclica, es decir, una política que hubiera apoyado a quienes generan la riqueza, que permita distribuir mejor la riqueza de tal manera que hubiera atenuado los efectos de esta situación. Como lo vimos en muchos países, gobiernos generando créditos fiscales a las empresas para que se mantuvieran vigentes y que mantuvieran su planta laboral operando. Sí, ¿los programas sociales sirvieron? No han servido hasta ahorita, no se ha visto un efecto positivo de los programas sociales, lamentablemente. Creo yo que están mal orientados, tienen buena intención, sí llegan a algunos sectores vulnerables, particularmente los de menores ingresos y de adultos mayores, particularmente ahí, pero creo que faltan reglas de operación claras para poder tener un efecto muy positivo y reducir los niveles de pobreza. ¿No contuvo de alguna manera el crecimiento de pobreza? En ese segmento específico sí, que es muy pequeño. ¿En qué segmento? De los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y con línea de pobreza, que no tienen acceso, digamos, a algún tipo de jubilación o pensión. Ahí sí contuvo entonces que cayeran en pobreza. Exacto, o en pobreza extrema. Fundamentalmente. En pobreza extrema. ¿Cómo andamos en pobreza extrema en México? Muy delicado. Tenemos alrededor de 8.5%, es decir, 8.5% de los mexicanos están con pobreza extrema para el 2020. Sí. No tenemos el dato actualizado todavía el 2022. No lo maneja el INEGI de esa manera todavía. En la siguiente encuesta vamos a tener más datos. Seguramente se incrementó alrededor de 8.9 o quizás 9.1 en pobreza extrema. ¿Y por qué ni los gobiernos neoliberales ni este gobierno han podido con el tema de la pobreza? Porque no han enfocado la política correctamente en el sentido de atender. Yo creo que el gobierno actual está haciendo un buen esfuerzo, pero no está enfocado directamente en esta situación. Y el gobierno anterior se enfocaba en otro tipo de variables y no en la distribución de los ingresos. Creo que una política correcta sería una mezcla de ambas visiones, siendo muy cuidadosos en la captación de riqueza, que es un tema fundamental y estratégico, y además una buena política de distribución de los ingresos para permear en los más vulnerables, que son los que requieren sacar de la condición de pobreza. Y si es así como dice, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, son situaciones que se derivan de las visiones diferentes de ambas
políticas. No se hizo antes, no se hizo hoy, ¿se hará después? Es probable, esperemos que así sea, para bien de los mexicanos. Sí, ahora, Sonora, ¿cómo está en tema de pobreza? Sonora, para la encuesta del 2020 de Coneval, tenía el 30% de la población en condición de pobreza, que estamos hablando de 885,000 sonorenses en pobreza. Sí. De esto es de una población de alrededor de poquito menos de 3 millones de personas. Sí, y según el INEGI, ¿hay el dato estatal? No está el dato estatal, se estima una proporción más o menos, porque Sonora está en la media, de alrededor de un 10%, entre 8 y 10% adicional en pobreza. Es decir, estaríamos llegando en Sonora alrededor de un 38 a 40% en condición de pobreza. 38 a 40%. Sí, derivado fundamentalmente del 2020 para acá con el tema de COVID, la pandemia. Por la pandemia, Sí. por la pandemia. Ahora me dice, de 2018 a la actualidad, ha aumentado el número de pobres de 55.7 millones a 58.1 millones. Son 2.4 millones más de personas pobres en el caso de nuestro país. De México, de 2018 a la fecha. En el caso de Sonora, si lo medimos por sexenios, ¿cómo incrementó la pobreza en el gobierno de Claudia Pavlovich y cómo se está comportando la pobreza en lo que va de la administración de Alfonso Durazo? Bueno, estamos hablando de que estamos 26.7% a 30% del 2018 al 2020, que son las referencias que tenemos, y del 2020 a la actualidad de alrededor de un 8% adicional. A ver, en español, dígame, sí. Estamos hablando de 774,000 sonorenses en pobreza el 2018 a 885,000 sonorenses en pobreza el 2020. Y se estima que serían alrededor de 970,000 pobres para el 2021. ¿Cómo recibió Claudia de Guillermo Padres la pobreza? No tengo el dato, pero debe ser más o menos similar al 2018. Debe ser muy similar porque no hubo mucha variación en esos 4 o 5 años. O sea, en la administración de Claudia aumentaron ¿cuántos pobres? Debe ser alrededor de un punto porcentual, haber sido más o menos, si mis cálculos son certeros, debe ser de 700 a 774,000 pobres, más o menos, en esta administración. ¿Cuántos pobres más entonces? Estamos hablando de unos 74,000 pobres más. En la administración de Pavlovich, sí. 74,000 pobres más. Ahora, ¿es posible medir la pobreza de 2021 a la fecha que asumió Alfonso Durazo? No tenemos todavía los datos. Todavía no hay datos. No hay datos estadísticos todavía. Estamos esperando que la encuesta de ingreso y gasto se desglose para el caso específico de los estados. Sí. Pero debemos decir que está recibiendo una administración que le tocó la pandemia y obviamente los números de los últimos 2 años van a ser muy dramáticos en cuanto al incremento de pobres como resultado de la parálisis de la economía, sí. Y los despidos y cierres de empresas y todo lo que se presentó a partir de ¿Eso se le aplicaría también a nivel nacional al presidente López Obrador también? Duda, por supuesto, sí, fue incluso a nivel global. Sí. La pobreza a nivel global fue precisamente resultado de la pandemia. ¿Todos los pobres de López Obrador son por la pandemia? En parte importante sí, pero otra parte importante, lo recalqué al principio, es en base a una política de desarrollo social incongruente, inadecuada para atender y disminuir la pobreza. Y los de Claudia nomás son de la pandemia, no son por lo otro. A Claudia le tocó una parte de la pandemia, el cierre, y eso tuvo afectaciones. Sí, pero no es por lo otro que me dice, falta de una política de apoyo. Le tocaron 2 años de su administración, de 2018, 2019 y 2020 con la administración actual federal. O sea, ¿quién es más malo para la pobreza? ¿López Obrador o Claudia? Yo no me caería en esa situación. Yo creo que el enfoque debe ser, como dije al principio, una política de generación de riqueza y una buena política de distribución de riqueza. Es lo más conveniente. Si nos vamos por los números, obviamente vamos a tener muchas posibilidades de discutir temas que no nos van a llevar a nada. Creo que lo más correcto es diseñar políticas adecuadas que rescaten lo mejor de las diferentes visiones que tenemos. Bueno, es que me llama la atención que le atribuye a López Obrador la pobreza y a Claudia no. Son diferentes visiones y a uno le toca padecer más fuerte el tema de la pandemia que a otro. Sí, o sea, le pegó más a Claudia que al presidente. Yo no tengo ahorita desglosados los datos como para poder sustentar una cosa o la otra. Sí, sí.
Bueno, y hacia el futuro todavía no sabemos cómo se va a comportar la pobreza en el caso de Alfonso Durazo. Porque no hay datos todavía. Como para compararlo, en este momento no tenemos datos. Pero en el presupuesto, por ejemplo, ¿viene algo programado para combatir pobreza? ¿Hay alguna política distinta que se esté aplicando? Social están aplicando recursos importantes, siguiendo la línea nacional. Le aumentaron el presupuesto en 8 mil millones de pesos. Pero no va a funcionar, porque me dice usted que, Luis Núñez, que los programas sociales, la visión de los programas sociales de Morena y de los gobiernos de Morena no han funcionado para rescatar la pobreza. Esperemos que funcione. Si son los mismos que están a nivel nacional, a nivel local, ¿no van a funcionar en Sonora? Si no hay una política de apoyo a las empresas que hoy por hoy son las que generan la riqueza en nuestro país y en el estado de Sonora, y si sigue esta tendencia en el estado de Sonora, como sigue en el país, de ahuyentar las inversiones, que en Sonora se nos cayeron dramáticamente del 2021 al 2022, la inversión extranjera directa a la mitad, podemos tener serias dificultades para mantener la planta productiva operando, funcionando, generando empleos y por lo tanto caer en mayor condición de pobreza. ¿Y cómo está Durazo en ese sentido? O sea, las políticas públicas que se han implementado. Hay ausencia de inversión extranjera y eso implica que no hay una política de promoción para atraer nuevas inversiones. Sí. Y el indicador es muy claro, caída a la mitad de la inversión extranjera directa en el estado de Sonora. Y las políticas de combate a la pobreza, que son similares a lo nacional. Lo están implementando, esperemos que los resultados expresen que están funcionando en nuestro estado. Sí, pues ahorita ya hay muchos alborotados por la presidencia. ¿Alguno ha presentado algún plan, por ejemplo, ya en este momento de distinto, de tratar de cambiar el estado de las cosas? No los he visto, hasta ahorita no he visto ningún plan, ninguna propuesta específica para hacer ajustes que permitan considerar temas de pobreza y que pudieran dar resultados. Hasta ahorita no se ha presentado. Andan tan acelerados que ya debieran estarnos presentando planes, ¿no? Ya de una vez para, yo creo que sí, para ir viendo, pues, ¿no? Yo creo que para sí, ir viendo qué es lo que sigue. Que se hagan esas discusiones públicas y que se presenten las propuestas por parte de los aspirantes a la presidencia sería lo más correcto. Muy bien. Luis Núñez, ¿algo que desea agregar? No, agradecer mucho la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. Gracias, Luis Núñez. Con gusto. Hasta pronto. Reporte 100.